yo necesito saber si todos los elementos de este conjunto tienen una preimagen, ¿sí? Entonces, directamente voy a ver este, cómo es o qué conflictos se pueden generar si yo trato de ir de acá para acá. Porque como estoy buscando preimagen, ya directamente la expresión analítica de la potencial función inversa me va a decir si hay alguno de estos elementos que no tiene preimagen. Entonces, acá matamos dos pájaros de un tiro. Profe, Sí, a mí no me queda claro una cosita. Cuando decimos que la función es de R en R, en realidad el conjunto del dominio, en realidad, a donde nosotros queremos llegar, tenemos el dominio y el codominio, ¿no? El codominio no es un conjunto, un subconjunto que se forma de aplicarle la función a los del dominio, o sea, no es un conjunto menor, si bien está definido en R, pero es un subconjunto, o sea, son, vamos a suponer, valores finitos, si yo le aplico a F a valores finitos, a una cierta cantidad. Entonces yo tengo que aplicarle la función inversa a solo esos elementos, no a todo R. O sea, tiene que existir una preimagen para esos elementos nada más, ¿no? Ahí es donde no me queda claro cuando decimos de repente que cuando lo definimos de R en R, pero en realidad es un subconjunto, ¿no? bien, creo entender tu planteo. A ver, ¿qué pasa? Nosotros normalmente lo que vamos a querer es varias cosas. Para. Primero, acá está esta función definida de R en R. Me dan dominio y me dan, no necesariamente, me dan el codominio, vos lo dijiste bien ahí, no necesariamente el recorrido. ¿Por qué hago esta distinción? No es lo mismo el, el codominio que el recorrido, o nosotros creo que le llamamos mucho conjunto imagen, ¿sí? ¿Qué sucede? Si este es el conjunto A y acá están todas las imágenes de los elementos del conjunto A, este que está acá es el conjunto imagen. Y ponele que este es R. Entonces es cierto lo que vos decís, muchas veces sucede que el conjunto imagen es un subconjunto de R. Y muchas veces lo que nosotros vamos a tener que hacer para definir, para encontrar esta función inversa, es justamente restringir el codominio que nos dan y decir, ok, mira, esta función, así como está dada, capaz no va a pasar con esta, pero a lo mejor con alguna otra sí, esta función, así como está dada, no tiene inversa. Pero si yo restrinjo f y digo que va de R en B, ahora sí tiene inversa. Ahora existe f a la menos 1 que va de B en R y es la inversa de f. No, no sé si respondí Eso- tu planteo, sí, ¿sí? en parte sí. El tema es cuando nos dan una función, nosotros asumimos que esa función es aplicable a todos los, vamos a suponerle que el dominio es A, ¿no? A todos los elementos de A. ¿Correcto? El Sí, resultado puede ser que sea, vamos a suponer, no sé, la función f de x igual 2. El elemento b va a ser restringido a solamente el número 2, sí, por ejemplo, ¿no? Ahí ya es un caso particular que obviamente no tiene ni función inversa, ni, bueno, no sé. No, pero, sí, pero la cuestión es, sí, se entiende lo que explicó, pero no sé, igual hay algo que no estoy, igual yo no lo estoy entendiendo, pero un tema particular. Está. bien, Por mira, ahora lo dejo pasar. Pase a ver, gracias, profe. no, no, pará, no lo dejamos pasar. Bueno, No, vamos a aclarar la duda, no, dale. está bueno meterle el diente además porque son cosas El tema es cuando, ahí va, cuando vuelvo para atrás, ¿qué valores es los que tengo que tomar para ver si tenemos una preimagen o algo así, ¿verdad? Cuando estoy del otro lado, cuando quiero volver a la función inversa. Eso es ahí lo va, a cuando lo que voy. querés volver al conjunto A, digamos, Exacto. querés hacer el camino de regreso. ¿De qué elementos exactamente tengo que ver si Es- puedo hacer eso? Ahí va. Eso, este, vas a ver además que
muchas veces queda determinado por la propia expresión de la máquina que me permite regresar. En este proceso de encontrar la inversa o la potencial inversa, hay una máquina que a vos te dan, que es esta que yo estoy poniendo en verde, que es la F, ¿está bien? Te dan esta máquina, te dicen, mira, esta va de A en R o de R en R y hace esto, ¿no? Y acá te dan lo que hace. Entonces, normalmente, digamos, los problemas, muchas veces los problemas pasan por, bueno, pero y quiero volver. Entonces, estoy buscando mi F a la menos 1. Y acá muchas veces vamos a tener el laburo de buscar cuál es la expresión y hacer los recortes en los conjuntos necesarios para que exista esta expresión. ¿Sí? Yo creo que pasa un poco por ahí la cosa. Primero, ver si es inyectiva. La no inyectividad ya eh, normalmente es como, bueno, esta no es inyectiva, olvídate, no, no funciona, ¿no? Pero eh, el recorte en los conjuntos normalmente lo hacemos cuando estamos buscando la sobreyectividad, ¿sí? Porque acá puede haber elementos, yo qué sé, este elemento, el 4, el menos 1, que no tienen una preimagen. La función f, la máquina f, la aplicación f, no me lleva ni al menos 1 ni al 4. Sin embargo, eso no me limita de encontrar una aplicación que me permita regresar al conjunto A, en donde yo estos dos elementos no los tenga en cuenta. No me importa. ¿Sí? Entonces, de alguna manera redefino F sin hacer cambios sustanciales, porque convengamos que decir que F va de A en R o decir que F va de A en B no le genera prácticamente cambios, ¿verdad? Porque estos dos de última nunca jugaron, ¿sí? Entonces redefino F sin hacer cambios sustanciales de una manera tal que me permita generar una aplicación que vuelve y que funcione. Y ahí está la inversa. Es como Entonces yo, decir, ¿sí? sí, sí, es como decir, la inversa de f de x es x. Como aplicarla sobre sí mismo al número que uno está Eso aplicando en la función. cuando vos aplicás la inversa, sí, volvés a tu X, digamos, ¿no? Cuando volvés a través de f a la menos 1. Pero, digamos, en esa búsqueda, normalmente este tipo de cosas son frecuentes. ¿Sí? Redefinís. Bueno, mira, f de R en R, capaz, no tiene inversa. De R en R. Pero de R en B, sí la tiene. Y solo lo único que hiciste, esto es a modo de ejemplo nomás, ¿no? Lo único que hiciste fue extraer el menos 1 y el 4 del, del codominio este que a vos te dan. Y está todo bien. No hubo cambios. Yo creo que van a haber ejemplos en el repartido donde tengamos que hacer ese tipo de cosas. Déjame ver. No veo por esto, pero seguro los hay. Yo qué sé. Eh, esta, por ejemplo. Voy a usar el gráfico. E a la X. ¿Sí? Nosotros normalmente decimos, bueno, E a la X está definido de R en R, ¿está bien? ¿Estás de acuerdo? De R en R. ¿Sí? Ahora, ¿qué elemento del dominio te da como imagen menos 1 o menos 4? Ninguno. Entonces, sobreyectiva no. ¿Está bien? Sin embargo, nosotros tenemos claro que hay una función inversa para esta. ¿Cuál es? ¿Logaritmo? Exacto. Pero ¿cómo? Pará, no es sobreyectiva. No pasa nada. Si vos la definís de R en R+, tenés una f a la menos 1. ¿Cuál es el dominio del logaritmo? Exacto, R+. Tu f a la menos 1 va de R+ en R y es la inversa de esta otra.
¿Está bien? Entonces acá nos dieron, y viste que es como que no tenemos ningún prurito en decir que la función exponencial va de R en R, ni nos calentamos. Sí, sí, ¿qué me importa? Que ya, el, el -1 no tenga preimagen. Pero cuando vas a buscar la inversa, decís, está, no, pero a este lo tengo que sacar de acá. ¿Sí? No sé Sí, sí, si... se entiende Bien, lo que yo le pregunté, sí. bien, bien, bien. Bueno, entonces, eh, vamos a por la fórmula de la inversa, ¿no? Entonces, nosotros buscamos, para saber si podemos volver, queremos saber si... eh, ahora vamos a ponerlo bien, para determinar la... Pongo potencial porque, ¿no? Todavía en realidad no tenemos claro si existe. Entonces buscamos la fórmula de la potencial f a la -1. Buscamos algo que me permita encontrar esa preimagen. Entonces, en lugar de ir de x a f de x, perdón, a f de x, vamos de f de x a x. O lo que es lo mismo, decimos f de x, llamémosle y, es x más 7. Me dan x, a partir de un valor de x obtengo y. Bueno, ahora, dado y, quiero obtener x. Entonces, 10 y despejo, menos 7. Claro. exacto, despejo eh, x en función de y, ¿sí? Entonces me queda, eh, obvio que acá las cuentas no son un tema, es lo que tenemos que hacer. Si después lo que tengo es una expresión analítica que es un poquito más complicado de despejar, el problema es cuenterío nomás. Pero ¿qué es lo que hacemos? Despejamos x en función de y. Entonces nos queda x es igual y menos 7. Y esta es la expresión para la f a la -1. Esto es lo que me permite. Esto es lo que me permite. Dado un elemento de acá, un i, dado un i de acá, me permite averiguar cuál es su preimagen, su x. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí, sí, se entiende. No, tranqui. Bien, sí. No, tranqui. Ya Ahí te se explico. suplanta por el X, ¿o no? Yo leí, creo que decía. Esta es la expresión y depende de i, pero normalmente nosotros no es que a las funciones las escribimos en función de x, ¿sí? Entonces esto sería así, f a la -1 de x es igual a x menos 7. Esto es lo que te lleva de acá para allá, ¿sí? Bien. Compli- Puede ser más complicado con una expresión distinta. Despejar acá se complica. Bueno, no pasa nada, pero es un tema de cuenta. Ahora vamos a hacer de repente una donde haya que despejar o restringir el dominio. Pero básicamente lo que sucedió es esto. Demostré sobreyectividad. Pará, porque no escribí acá. ¿Cómo demostré sobreyectividad? La pregunta es la siguiente. ¿Todo elemento de este conjunto tiene una preimagen? Es decir, dado uno de los que está acá, ¿siempre puedo encontrar un X? Y sí, porque dame uno de estos valores de Y, el que vos quieras, y yo despejo y encuentro X. Entonces, sobreyectiva, sí. Y la fórmula de la inversa ya quedó dada. Entonces, sí, Martín. No, y un caso que no dé para despejar el I sería que no es sobreyectiva. No sé Bueno, si. a veces
¿Cómo te das cuenta de eso? A veces el despeje puede ser bastante complicado. Este es sencillo. Muchas veces no es trivial encontrar la formulita de la inversa. Sí, es así, yo qué sé. Te pongo un ejemplo. Los polinomios de tercer grado no, em, no son biyectivos, no son funciones biyectivas normalmente en todo su dominio. Pero vos podés restringir el dominio para que te quede biyectivo. Ahora, claro, es un polinomio de tercer grado. Voy a rayar un poco y ahora termino de escribir, ¿no? Es un y es igual o f de x es igual a algo x cubo más algo x cuadrado, por decir algo, ¿no? Más etcétera, ¿no? Entonces, ponele que vos lo restringís a una parte en la que sí es biyectiva. No hay drama. Digo, entre tal y tal valor. En este intervalo es biyectiva, así que puedo buscar la inversa. Pero anda a despejar x en función de y acá, en una de estas. Es complicado. Entonces, esto nosotros lo podemos hacer con estas funciones que nos dan, que tenemos acá en el práctico, que, digamos, le podemos buscar la vuelta. No hay drama. Pero no siempre es algo trivial. Buscate la función inversa de esta. A veces se hace por métodos de cálculo. O sea, muchas veces lo que a mí digamos, con lo que me alcanza es con saber que tiene una inversa. Saber que si yo puedo hacer este proceso para acá, puedo volver después. Entonces, no siempre en matemática, digamos, o en ciertos procesos, necesito buscar la fórmula, sino muchas veces me alcanza con poder demostrar que existe. ¿Sí? Ahí va. Bien. Impecable. Bueno, acá. Vemos que para todo i existe un x que le corresponde, o si ustedes quieren existe una preimagen. Entonces f es sobreyectiva y su expresión es esa que está ahí. ¿Está? Bien. Bueno, tomemos una más solo para ver alguna donde haya que restringir o algo de eso. Y La chica, profe, me deja. sí, sí, sí. Yo, si quieren, comparto esto. Ahí está, ya le saco una foto, gracias. Bien, buenazo. Eh, bueno, acá, esta, por ejemplo. ¿Sí? 2 menos 3x cubo. ¿Ok? Justo es una, una polinómica de tercer grado. ¿Está bien? Esta es la parte A, o como era el 1. Ya no vamos a hacer el 2. Ahí va la 8. F de x es 3 menos 3x cubo. ¿Está? Muy bien. Bueno, la inyectividad es lo mismo, ¿no? Voy a copiar esto que está acá.
O sea, siempre haciendo eso se demuestra que es inyectiva. Y tenemos que chequear que para imágenes distintas, para X distintos nos den f de X distintas o para X iguales nos den X iguales. O sea, que esta historia de que si vos te tomás dos valores de X distintos, que asegurarte que sus imágenes seguro sean distintas, ¿sí? Entonces, tenemos que comparar epa, ahí va, x1 al cubo. Tenemos que ver si es igual a x2 al cubo. Y bueno, y nos queda esto, si x1 cubo, x sub 2 cubo. Bien. Ok. Bueno, acá no hay problema. Esto se cumple y se cumple porque nosotros tenemos una potencia de orden impar. ¿Sí? Esto podría tener un inconveniente si nos hubiese quedado de la forma, por ejemplo, x sub 1 cuadrado es igual a x sub 2 cuadrado. Acá puede suceder que valores de x distintos me den la misma potencia, ¿sí? Por ejemplo, menos 4 cuadrado, que me saltan los carteles de Zoom, y ahí va, ahora sí. Ok, les decía, podría pasar que si la potencia es de orden par, podrían pasar cosas como esta, ¿no? En donde tenemos dos valores de x distintos que me dan la misma imagen. Como esto es de grado impar, no hay problema. Esto implica que x1 da lo mismo que x2. ¿Ok? Así que la inyectividad funciona. Y ahora la sobreyectividad. Y para eso hacemos lo de hoy, que es ir a por la potencial fórmula de la inversa. Bien. Entonces esto lo podemos escribir como así. Y despejando. Perdón, despejando x. Ahí está. Ahí va. Nos queda menos 3x cubo. Y lo que es lo mismo, voy a ordenarlo así porque está dividido menos 3, así que eso sería lo mismo que 2 menos i sobre 3 igual a x cubo. Ahí va. Y entonces
X es raíz cúbica de esto. Creo que no voy a poder poner raíz cúbica acá, pero con estos símbolos. A ver si esto se puede. Va a quedar medio desprolijo, pero la idea. Raíz Sí, cúbica se es. entiende. Ahí va. Me viene el toque. Ahí. Ok. Y, y esto de vuelta con el tema del impar de la raíz cúbica, no tenemos inconveniente con el más menos. Vieron que cuando despejamos de un cuadrado, tenemos dos soluciones, que es lo que genera la no inyectividad de, por ejemplo, las funciones cuadráticas. ¿Sí? Acá no hay inconveniente. Para todo valor de i, para todo valor de i, existe un X. ¿Sí? Uno puede poner cualquier valor de i acá y a 2 restarle eso, no hay inconveniente. A eso dividirlo entre 3, no hay inconveniente. A eso hacerle la raíz cúbica, no hay problema. Entonces, por eso lo de la fórmula y la sobreyectividad que van de la mano, digamos. ¿Está? Acá estamos demostrando las dos cosas, demostrando la sobreyectividad y encontrando la fórmula para f a la menos 1. Y la fórmula para f a la menos 1 sería igual que hoy, ¿no? F a la menos 1 de x sería igual a este adefesio que hice acá, esto, y en donde en lugar de y ponemos x. Me quedó todo corrido. Bueno. Ahí va. Ahí, ¿ok? ¿Sí? Acá, en estas que son del tipo racional, el despeje de repente se complica un poquito, pero es cuestión de operar, hacer como un denominador y factorizar x y ya está. ¿Sí? ¿Dudas de esto? ¿No? Bien. Acá, en realidad, la restricción, todos los reales menos el 3 medios, no va a haber problema. La base, cuando vos busques la fórmula de la inversa, ninguno, no vas a obtener como preimagen 3 medios. No, no va a haber inconveniente. A ver si puedo escribirlo medio así nomás. Para. 3x más 2 sobre 2x menos 5. 3x más 2 sobre 2x menos 5. Aprovecho que esto está en blanco acá. Ahí va. Ok, entonces esto nos queda 2x menos 5 por i igual a
3x más 2. ¿Ok? Entonces nos queda 2x por y menos 5y menos 3x menos 2 igual 0. Esto, factorizando x, nos queda 2y menos 3x igual a 5y más 2. No sé por qué traje el 2 para este lado, pero bueno. Y luego x igual a 5y más 2 sobre 2y menos 3. ¿Sí? ¿Está bien? Fíjate, y no puede valer 3 medios. Ese 3 medios que estaba, bueno, todo y tiene, exacto. Entonces, ¿qué pasa con lo de la sobreyectividad? Ok, bien. No todo y tiene preimagen. Ok, ¿cuál es el que no tiene? 3 medios. 3 medios no la tiene. Ok, entonces mi f a la menos 1 iría ¿de dónde? Bueno, de los reales menos el 3 medios en los reales menos el, ¿y cuál era el? Ah, lo tengo acá, menos el 5 medios. Ahí va. Pero está bien, ya nos lo habían dado, viste que ya nos advertían de esto, ¿no? ¿Sí? En este caso, no tuvimos nosotros que hacer ninguna modificación. Está bien, no era la consigna en este ejercicio. No tuvimos que tocar nada. Ya venía dada para que funcionara la inversa. Entonces, fue reversible sin inconveniente. ¿Está bien? Alguien había levantado la mano, me pareció. ¿No? Está. Bueno, bien. Si no hay dudas de esto, o por el... Yo quería pedir si podía volver, no pude copiar una parte de arriba del ejercicio anterior. Sí. ¿Estás hablando de los garabatos que hice o No, de ese, de lo que está más o menos prolijo de esta sí, más cosa? arriba que no pude copiar. Sí. Más arriba, sí. ¿Quieren que les pase esto como un TXT? Ahí, creo que eso es lo más arriba. Sí, era una partecita nomás que no llegué a Está. copiar. Gracias. Está buenazo. Para que explote el chat ahí. Sí, estaría genial. Sí, ok, bien. Está. Yo lo paso. Eso puede quedar un poquito corrido, pero ahora después cuando terminemos guardo el TXT y lo mando al chat ahí. Ustedes después ¿está? Se lo comparten. Bien. Bueno, entonces, si no hay duda de eso, quería ver un poquito lo de derivadas e inducción. Nosotros esto algo hicimos cuando estábamos en el repartido de inducción. Y claro, costó porque estábamos hablando de derivada y en ese momento no habíamos visto derivada. Entonces un montón de cosas yo les decía, bueno, créanme que esto es así, pero lo que importa acá es la inducción, no sé qué. Ahora medio que estamos en condiciones de verlo ya teniendo una idea bastante más, bastante más acabada de lo que es derivada. Entonces, creo que debería fluir. A ver, derivadas extremos, acá, en el de inducción. Sigo mostrando el escritorio. ¿Ustedes están viendo el práctico de inducción acá? Sí, Perfecto. estamos viendo. Bien, este es el ejercicio, ¿sí? El de derivadas e inducción. Entonces acá dice, para cada función probar por inducción que su derivada enésima es la que acá aparece. ¿Sí?
Fíjense que además, pensando en una evaluación, ¿no? Yo no sé si es un ejercicio que ustedes hacen, imagino que sí. Pensando en una evaluación, este tipo de ejercicios que combinan dos cosas, para los profes muchas veces son como ok, mato dos pájaros de un tiro, no tengo que poner un ejercicio de tal cosa y otro de tal cosa, porque acá ya tengo medio que las dos cubiertas, son interesantes. Bueno, creo que el primero lo hicimos en clase. Capaz está bueno intentar el segundo. G, la derivada enésima de esto que está acá. Que se ve como medio, tiene un factorial, tiene un -1 a la n, no sé qué, ¿sí? A lo mejor podemos intentar ese. ¿Les parece bien? Sí. Medio por arriba, porque tampoco quiero que se vaya así. No quiero ver qué dudas tienen también. Ahí voy. Voy acá que... No voy a escribir acá, esto lo voy a garabatear, me parece que va a ser más rápido. ¿Está? Lo que porque en realidad ahí la derivada no importa, como tal, no importa demasiado. No importa mucho. Vamos a hacer una cosa. Creo que va a ser mejor si abro el pizarrón, porque así puedo cortar y pegar cosas del práctico. Ahí voy. El programita me gusta más para lo que voy a hacer ahora, que incluye rayar. Ahí va. Entonces, tac. Vamos a llevar esto de acá. Esta es nuestra g de x. Y lo que a nosotros nos piden es demostrar que la derivada enésima es esto que está acá. ¿Está bien? Ok. Bueno, entonces, en la primera parte, bueno, es una demostración por inducción completa, ¿no? Tenemos que primero chequear la base inductiva. O sea, debería funcionar que la derivada primera debería ser -1 por 1 sobre x. ¿Sí? Entonces vamos a calcular la derivada primera. Para calcular la derivada primera, en este caso, podemos ahí va, usar dos procesos. Uno es hacer derivada del cociente y el otro es pensar en esto como x a la -1. Yo creo que es un poquito más sencillo pensar en esto como x a la -1. ¿Sí? Entonces vamos a calcular g' de x y eso sería lo mismo que calcular la derivada de esto, ¿no? Y entonces eso sería -1 por x a la -1 menos 1. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo con esto? Ahora que manejamos más derivada, a lo mejor es como más razonable esto. Si esto pensado en el contexto del práctico 6, todavía no funcionaba tan bien. Bien, pero esto que está acá, en realidad es -1 sobre x al cuadrado. Y está bien, coincide con -1 a la 1 por 1 factorial es 1, sobre x a la 1 más 1. Así que funciona. ¿De acuerdo? Bien. La base inductiva la tenemos. Vamos al paso inductivo o
varios nombres esto, ¿no? Entonces, en este... en realidad, normalmente en matemática inicial, en lugar de base inductiva, le llamamos el paso base. Ahí va, es verdad. Había algo que no me sonaba. Vamos ahora con el paso inductivo, en donde lo que vamos a proponer es, bueno, suponiendo que esto es válido para un n cualquiera, es decir, que la derivada enésima de g de x es menos 1 a la n por n factorial sobre x a la n más 1. Queremos demostrar que la siguiente derivada es menos 1 a la n más 1 por n más 1 factorial sobre x a la n más 2 sería acá, ¿verdad? Bien. Ok. Entonces, en realidad lo que vamos a hacer acá es usar la fórmula de derivada de este tipo de funciones. O sea, ¿no? En nuestra demostración vamos a tomar la derivada enésima, que por hipótesis sabemos que es esto, ¿sí? Y a la derivada enésima la vamos a derivar. A ver qué pasa. Entonces, por nuestra hipótesis de inducción, la derivada enésima de x es esto. Más 1. Ahí va. Y ahora lo que hacemos es derivar. Entonces, cuando vamos a derivar, esto que está acá escrito en realidad lo podemos escribir, yo creo que va a ser más sencillo si uno lo reescribe de la siguiente manera. Esto mismo es menos 1 a la n por n factorial por x a la menos n más 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, derivemos esto. Y al derivar esto, lo que podemos ver acá es, esto es un número real. Entonces, en realidad, estamos pensando en la derivada del producto, de un real por x a la algo. Entonces, esto nos va a quedar. Vamos a derivar. Derivando. Ahí está. Esto nos quedaría así. Para que voy a correr este cartel. Ahí va. Esto nos quedaría menos 1 a la n por n factorial por menos n más 1 por x a la menos n menos 1 menos 1. ¿Coinciden? Fíjense, díganme si no están de acuerdo. Yo lo que hice fue usar la derivada de x a la n. Voy a poner m para que no se confunda con el que tenemos. La derivada de x a la m es m por x a la m menos 1. Entonces yo bajé el exponente, digamos, que tenía, que era el menos n más 1, y le resté 1 al exponente. ¿Sí? Bien. Entonces Profe, ahora, ¿sí? ¿y la parte constante que tenía que quedaba igual o quedaba en uno? Queda Quedaba igual. igual. Sí,
Sí, sí, sí. Entonces ahora voy a Profe. operar, ¿no? Sí. ¿Por qué le quedó el menos adelante del n+1? ¿Estás hablando de este de acá? No, el No, de menos. este de acá. Sí. Bien. Porque el exponente queda, cuando vos derivás x a la algo, ¿sí? Vos bajás el exponente, m por x a la a, y, y el nuevo exponente es el que tenías menos 1. Entonces yo el Sí. exponente que tenía era este, menos n más 1. Por eso me quedó el menos. Entendí. Bien. Gracias. Ok, entonces voy a operar ahora, ¿está? Tengo un menos 1 multiplicando acá, que lo voy a incorporar a estos menos 1 que están acá. Esto es menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1. Entonces en realidad lo que tengo es menos 1, no n veces, sino n más 1 veces. Porque son n veces aquí y una vez más, porque esto es un menos 1 que está multiplicando. ¿Correcto? Luego tengo n factorial por n más 1 por x a la menos n más 2. Fíjense. Ok. N factorial por n más 1, en realidad, es lo mismo que n más 1 factorial. Y este factor que está acá, en amarillo, es 1 sobre... Voy a sacar el cosito este. Ahí va. Es 1 sobre x a la n más 2. N más 2. Y está pronto. ¿Está bien? Yo mío me perdí igual. Dale, ¿dónde? Eh, yo no entendí en la parte que aplicaste la derivada, ahí en eso me estás señalando. ¿Por qué aplicaste solo a la parte derecha? No entendí. Ok, bien, bien. Voy a escribir por acá, por el costado. Lo que yo quiero derivar es lo que voy a pintar de azul, ¿ok? Yo quiero derivar esto. ¿De acuerdo? Esto que está acá, yo estoy derivando, atenti, estoy derivando respecto de x. O sea, mi variable es x. Mi variable de derivación. ¿Ok? N, a los efectos de la derivada, es un número. Entonces, la derivada de lo que está en azul es lo mismo que si yo tuviera la derivada de un número a multiplicado por x elevado a lo que se te antoje. ¿Bien? Sí, Si yo derivo esto, la derivada de eso es el propio a por la derivada de x a la m. ¿Por qué es el propio a por la derivada de x a la m? Bueno, podés usar la derivada del producto acá. La derivada de pensar esto como el producto de a por x a la m y derivo el producto. Y me daría la derivada de a, que es 0, por, no me importa más nada porque me dio 0, más la derivada de x a la m por a, que es lo que me termina quedando. Entonces, por eso yo solo me concentro en derivar x a la m. Y la derivada de x a la m me queda el propio m por x a la m menos 1. Ahí es donde yo bajé el exponente. Este es el que está jugando de m. Y este que está acá es el que está jugando de m menos 1 ahora. Yo le resté 1.
¿Está bien? Sí, sí, hasta ahí entendí. Bien. Y después, de acá, para el renglón de abajo, cuentas. Yo lo que hice fue, el menos este que está acá es un -1 multiplicando. Lo separé. Entonces tenía -1 a la n por otro -1 multiplicando. Entonces me quedó -1 a la n más 1. ¿De acuerdo? Después, este es n más 1 factorial. ¿Por qué es n más 1 factorial? Y bueno, porque estoy multiplicando n más 1 por n menos 1, ta, 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 ta. Eso es n más 1 factorial. Por lo que está en amarillo. Y está, ahí ya solo usé la propiedad de potencia que está. Cambia el signo del exponente poniéndolo como denominador. A ver, ¿hay algo en el chat? Uy. Ok. Bien, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Quedó alguna duda de esto? ¿Alguna? Sí, sí. Tranqui. Bien. No, está bien, está bien, sí. Son ganchos. Lo que pasa, acá, digamos, lo que yo quise poner acá fue cómo derivé em, esto. ¿Cómo derivé esto? Lo que pasa es que la letra quedó horrible. ¿Para qué lo emprolijo? Lo que quise decir fue, eh, voy a derivar X. En realidad lo escribí arriba de vuelta en azul. Sí, a veces es que se parecen mis X y los dos se confunden. Lo que escribí fue esto de alguna manera, pero sin la A. Pasa nada. ¿Algo más? Yo sí, Dale. tengo dos dudas, porque en los ejercicios generalmente lo que nosotros hacíamos es hacer n igual a h y después en la tesis, creo. Y después seguíamos todo. No sé por qué esta vez no. Sí. Ah, en realidad, sí, está bien. Está bien, porque no es que sucede para n. Lo que vos decís en la hipótesis de inducción es, supongamos, voy a partir de la base de que esto se cumple para algún n cualquiera. Entonces, para algún n cualquiera, llamémosle h. Entonces, ponemos h. Y después ponemos h más 1. Podrías poner h, podrías poner lo que quieras porque es para algún n cualquiera. El tema es que yo puedo poner h o poner n y va a aparecer lo mismo em, porque mis h y mis n van a ser igual. Entonces, no, es lo mismo. ¿Está bien? Sí, y algo que no entendí fue en la derivada. La derivada de x a la potencia. Se pasa el número, pero no sé por qué después te quedó menos n más 2. Sí, se supone que Bien, es n menos porque 1. viste que acá yo tuve que restarle 1 al exponente anterior. El exponente anterior yo tenía x a la esto. ¿De acuerdo? Entonces le voy a restar 1 a esto. Entonces eso me queda x a la menos n menos 1 menos 1. X a la menos n menos 2, lo que es lo mismo que x a la ¿para qué? Ahora sí. ¿Está bien? Ya. Bien. Voy al chat. Saco el
menos 1 de factor común. Ok, pará. Ok, el menos 1, no sé si te referís al exponente. El factor que barajé, el factor menos 1 que barajé en algún momento fue el menos 1 de acá, ese lo barajé, lo tiré para los que estaban, para estos que están acá, que están todos multiplicando, los junté a todos. Y después tengo una mano levantada de Martín, ¿puede ser? Sí, sí, no, yo igual quedé un poco con una duda. Ahí en la parte azul donde usted dijo que aplicó la derivada, que me mostró, que dice que menos 1 a la n por n factorial es una constante, ¿no? Es Sí, un número, o no sé es qué había un, dicho, es un número. Entonces, eso en la derivada se va, queda cero. bueno, eh, cuando derivas una constante da cero. Sí, es correcto. Sin embargo, cuando tú vas a derivar, supongamos que tenés una g de x, ¿ok? G de x. Y esta g de x está multiplicada por una constante, un número, ¿sí? Y tú vas a derivar esto, ¿de acuerdo? Sí. Tú haces la derivada del producto. Entonces te queda la derivada de k por g de x más la derivada de g de x por k. Ah, claro, es una fórmula que, claro, yo como estoy medio perdido en derivada, no me acordaba, pero ahora sí me acordé. Por eso Esto, se queda. lo que vos decís de que te da cero la derivada es correcto, y esto te da cero, y eso anula este término. Pum, porque la Claro, derivada de k es cero. Y entonces te queda solamente esto, k por la derivada de g. ahí va, impecable. Ahora sí Bien. entendí. Bien. ¿Qué haces con el n factorial al final? Bien, perfecto. El n factorial del final, yo lo estoy multiplicando por n más 1. Entonces, imagínate que yo tuviese esta situación. 6 factorial, pero al 6 factorial lo multiplico por 7. Entonces, en realidad lo que tengo es 6 por 5 por 4, etcétera, pero todo multiplicado por 7. Entonces, esto es lo mismo que 7 factorial. Lo mismo pasa con el n. Yo tengo el n factorial, que es n por n menos 1 por n menos 2, pero multiplicado por n más 1. Ah, así que es n más 1 factorial. O sea, este de acá, este, termina siendo n más 1 factorial, que es el que está acá. No sé si... Ah, ok, perfecto. Muy bien. Bueno, esto sí no lo puedo pasar porque lo hice con el cosito de Zoom. ¿Está? Pero no sé, yo saco mi cara de acá y ustedes le sacan una captura de pantalla si quieren. ¿Está? Quedó todo colorido, con letras muy malas, pero colorido. Bueno, con las otras lo mismo, con las otras tengo que limpiar esto. Voy a borrar lo del pizarrón. Para ver, tengo algo en el chat. Ahí va. Voy a borrar lo del pizarrón de Zoom. Tiquiti. Tiquiti. Ahí va. Y lo que les decía es, con estas otras pasa lo mismo. La idea es la misma, o sea, ¿no? La base inductiva es la primera parte del ejercicio y en la segunda parte planteamos la hipótesis de inducción, tesis, y arrancamos con la derivada enésima, derivamos y ahí es cuestión de hacer unas cuentas nomás. ¿Está? Bueno, bien. Ahora sí. Preguntaban hoy algo de derivada, preguntaban hoy en el chat, no me acuerdo qué, está muy para arriba. No sé si fue Agustín, no, Eugenia. Ver lo de las traslaciones de una función del tipo 2 f de x o f de x sobre 2 y también las que son del tipo ta 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 ta. Bien, perfecto. Entonces tenemos traslaciones
tenemos lo que preguntaba Martín hoy sobre el principio de la clase. Martín, si andás por ahí, que tenía que ver con derivada. Sí, sí, era del segundo ejercicio, capaz que no es tan difícil, pero no entiendo cómo hacer el último ejercicio del 2. No sé qué hay que hacer, no entiendo. Bien, Si lo bien, podría explicar. perfecto. Y junto, ¿qué más tenemos? ¿Alguna así puntual como planteaban los compañeros recién? Yo después también tengo otro, profe. Dale, Derivado. Richard, de derivada. Está, ok, bien. Entonces, si les parece, como derivada vino después, arrancamos con lo de las transformaciones de funciones. Y, y lo de derivada, ¿ok? ¿Sí? Bien, bien, perfecto. Bueno, a ver, para que voy a la duda. ¿Tenés el micrófono ahí? Así me ayudás a arrancar la explicación. ¿Quién? Eugenia. Eugenia, tenés yo creo que tu duda tiene que ver con el tema de comprimir, ¿no? Cuando comprimimos el dominio y cuando, ¿no? Y cuando comprimimos de acá. ¿Puede ser? Sí, sí, ¿se me escucha? Sí, se escucha perfecto. Sí, es justamente eso que no comprendo muy bien cómo funciona, o sea, cómo funciona no, sino cómo se comporta la función cuando está dividiendo o multiplicando. Perfecto, perfecto. Bien, entonces, déjame ver cómo puedo hacer acá. Vamos a usar el pizarrón de vuelta. Tux. Ahí va. Ok. Bueno. Ok. Vamos a tomar una función. No, voy a escribir con esto. Ahí va. Entonces, vamos a pensarlo sobre el gráfico de una función, ¿está bien? Porque además, muchas veces va a estar vinculado con eso. Entonces, vamos a pensarlo sobre el gráfico de una función y tomémonos un gráfico definido en intervalo. El hecho de que cuando están definidos además sobre intervalos, ayuda pila a pensarlo. ¿Está? Entonces, ponele. De ahí a ahí. Ahí está. Entonces, pongamos que este es el intervalo, no sé, -3, 4, por decir algo. Y esta es nuestra f, ¿ok? Entonces, ahí va. ¿Ok? Bien. Bueno, dale, decime una transformación que te moleste particularmente. Por ejemplo, hoy creo que en el chat ponías f de 1/2 por x o algo por el estilo. Dame una que digas, me rompe los cocos esta transformación. El f de x sobre 2. X sobre 2, perfecto. Bien, ahí va. Entonces vamos a jugar con esa. Nuestra f de x, nuestra f en realidad, nuestra f está definida en el intervalo -3, 4, ¿sí? A mí me parece que es conveniente en lo que sea. Viste que el codominio no calienta demasiado, pero ponele que está definida en, vamos a ponerle que esto es 5 y esto es -1. Está definida de acá en -1, 5. Ahí va. Entonces, fíjate lo que sucede. Los valores que yo pongo acá, en esa caja azul, no tienen más remedio que caer entre -3 y 4. ¿Sí? Eso es así porque mi f está definida en ese intervalo. Entonces, x más 2 esta es una nueva función, en realidad. Esta es una h de x.
porque es una transformación de la función f. Es una h de x. Y esta h de x está definida, es una composición, de hecho. ¿Sí? Esta transformación es una composición y está definida de acuerdo a cómo está f, o sea, depende un poco de lo que sucede con f. Ahora, lo que es seguro es que lo que yo pongo acá, en ese rectángulo azul, tiene que estar entre menos 3 y 4. Entonces vos esto lo podés plantear como menos 3 tiene que ser menor o igual a x sobre 2, que tiene que ser menor o igual a 4. Y esto puede ayudarte a pensar qué es lo que sucede con el gráfico, porque te va a definir el dominio de la nueva función h. El dominio de la nueva función h va a estar dado de acuerdo a esta desigualdad. Va a ser la solución de esta inecuación. Entonces el dominio de h van a ser todos los valores de x que vos podés poner acá son los que están entre menos 6 y 8. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, Bien. Entonces, la nueva función h, ponele que la ponemos en azul, en realidad no está definida en este intervalo entre menos 3 y 4. Está definida de menos 6 a 8. No, olvídate de la escala porque está. ¿Sí? Entonces, lo que va a suceder es que las imágenes, el máximo y el mínimo, van a seguir siendo el mismo máximo y el mismo mínimo que tenía f, ¿verdad? Porque esto está dado por f de algo. F de algo nunca supera 5, f de algo nunca supera menos 1, por decir algo. Ahí. Mis f de lo que vos quieras están entre 5 y menos 1 siempre. Entonces mi función en términos de su máximo y mínimo van a seguir teniendo el mismo máximo y el mismo mínimo. Pero ahora va a estar definida en un dominio que está estirado. Va de menos 6 a 8. Entonces, lo que sucede con el gráfico es que es esto, ¿no? Estirarlo así. Te va a quedar. Voy a intentarlo. Fua. Ok. No, está mal esto porque bajé el mínimo, pero yo lo que pasa es que tengo problemas motrices importantes. igual se entendió, se entendió. Y Pero, mi pregunta ahora es, si yo tengo un intervalo, ¿puedo plantear esa inecuación que planteaste vos ahí siempre o es para algunas funciones específicas? dame un segundito que corrija el gráfico, así mi cerebro se concentra en el dibujo. Bueno, está, más o menos. Yo después lo hacemos en GeoGebra de última. Pero, a ver, vos, ¿cómo es la pregunta que me estás haciendo? Para que descuide el chat y cuando estamos dividiendo que por un número cualquiera la gráfica se expande. No, atenti, por un número cualquiera no, porque si el número por el cual estás dividiendo, Manuel, si el número por el cual estás dividiendo es un número entre 0 y 1, en realidad vas a tener el efecto contrario. ¿Está? Así, haces x dividido un medio, es al revés del pepino. Es lo que pasa con el tema de la multiplicación y la división. ¿Está? Por eso a mí me parece que aclara cuando uno opera sobre el dominio. Ahí va, exacto. Cuando operás sobre el dominio, vos decís, ok, los valores que yo voy a tener que meter acá van a estar entre qué y qué, entre tal y tal. ¿Y cómo son estos valores? Son x dividido 2. Bueno, y ahí me fijo. Encuentro el nuevo dominio. Habría que verlo, lo del exponente. Ahora vemos un caso más concreto. Para eso respecto al chat. Y ¿cómo me decías, Porque Eugenia? Sí, vos ahí planteaste una inecuación con el intervalo del dominio que exacto, tenías y encontraste como un nuevo dominio de la función h de x. exacto. Mi pregunta es si
esa inecuación que tú planteaste ahí se puede hacer siempre o es para ciertas funciones en específico. Siempre que vos tengas, a vos tu f original, digamos, la función madre de estas transformaciones, va a estar definida. ¿Sí? Desde mi perspectiva, lo peor que te puede pasar es que te digan F. No, en azul no, porque en azul ya está H. Lo peor que te podría pasar es de que te digan F está definida de R en, yo qué sé qué, en R, ponele. Porque ahí vos decís, pero y mi dominio ya es R, ¿entendés? Es como que, ¿qué? Expandir R, contraerlo, ¿cómo es esto? ¿Tá? Eso es como lo peor que te puede pasar, pero no hay problema, porque ahí vos, si, digamos, no te acordás cómo es esto de cuándo es que contraigo al gráfico, o cuándo lo estiro de acá, o cuándo lo contraigo y lo estiro de acá, no me acuerdo, lo que vos pensás es, bueno, ¿y qué pasaría si mi función f, en lugar de estar definida en R, yo la defino de, no sé, por decir algo, de 1 a 10? Porque de última, si está definida en R, seguro está definida de 1 a 10, ¿no? Entonces a vos te definían f de R en R y te decían, fíjate a ver qué es lo que sucede con f de 3x, a ver qué vas a hacer. Según, no me acuerdo si expandir o no sé qué, o de acá o de acá. Entonces, bueno, me imagino que está definida de 1 en 10. Entonces, ¿cuál sería mi nuevo dominio? El intervalo 1-10, ¿qué le hago? ¿Lo contraigo o lo expando? Y ahí te planteas vos la desigualdad, que no te la dio el problema, pero te la planteas vos. 1 menor o igual al coso, menor o igual a... Mira, ¿cómo me queda? Y me queda de 3 a 30. Lo expandí al triple y lo moví. ¿Sí? Sí, sí. En realidad no lo moví mucho, ¿sí? Lo expandí medio asimétricamente, pero ¿sí? No sé si respondí, no sé si apuntabas un poco a eso, o Sí, sí, quedó clara la duda. Muchas gracias. dale, bien de bien. Para que alguien preguntaba por la exponencial. Los valores de las raíces, ¿cómo cambian? Bueno, habría que ver. Sí, yo tiré un gráfico ahí, más o menos, pero habría que ver. A ver, se puede llegar a calcular si nosotros disponemos de los valores de las raíces. Se puede llegar a calcular. Esto, este, veamos acá en este mismo ejemplo cómo funcionaría eso, ¿no? Supongamos, pero es información que nos tienen que dar. Nosotros tendríamos que conocer las raíces de f para ver cómo cambian en la transformación. Entonces, supongamos que nos dan y nos dicen, mira, f tiene raíz. Vamos a inventar 1 y raíz 2. Esas son las raíces de f. Está bueno, pero entonces las raíces de h van a darse cuando esto que esté acá valga 1 o valga 2. Entonces vos venís y planteás simplemente x sobre 2 tiene que valer 1, entonces, y x sobre 2 tiene que valer 2. Entonces las nuevas raíces van a estar en 2 y 4. Claro, esta raíz, el gráfico fue horrible, está cualquier cosa, ¿no? Pero la raíz esta, en realidad, pasa a estar en 2 y la otra pasa a estar en 4. ¿Sí? O sea, el dibujo, olvídense de ese dibujo. Sí, despejé mal. Gracias, Facundo. Sí, ¿no? Que puse 3x igual esto, es un tercio. Multipliqué y multipliqué. Sí. Gracias, Facundo. Sí, tenés razón, totalmente.
¿sí? Vuelvo para atrás en el ejemplo de hoy de 1 a 10. Y f de 3x estaría definido de 1/3 a 10/3. Tal cual. Perfecto. No sé si lo de las raíces quedó claro. Vale la aclaración del error que en el despeje que hice en el intervalo anterior. Y sí, atentos a eso. Bien. Ignacio, sí. Entonces, con el ejemplo anterior, lo que pasó no es que lo alargaste, sino que lo cortaste o no. Lo Sí, se dividiste. comprime, tal cual. Si vos haces f de 3x, comprimís el dominio. Sí. Sí, porque es como que podés pensarlo en temas de sensibilidad de cambio, ¿no? Si vos cambiás f de x por f de 3x, con un pequeño cambio en x, estás abarcando más. Entonces por eso el dominio te queda comprimido. Sí, sí. Tal cual. Vamos, voy de vuelta con ese porque voy de vuelta con, es más, vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer uno de esos. Así queda claro. Vamos a hacer una f de x que esté definida de, así no. Ahí, vamos a hacerle la raíz acá, y una raíz acá y otra acá. Y está definida de -1 a tiqui, 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 a 5, y esta es nuestra f, y la h de x es f de 3x. ¿Sí? Entonces, ¿no? Dominio de f está definida de -1 en 5, y h entonces queda -1 menor o igual a 3x menor o igual a 5. Por lo tanto, -1/3 menor o igual a x menor o igual a 5/3. Entonces el nuevo dominio queda de por acá, -1/3, a 5/3. A por acá, ponele. Ahí voy a tener metida h de x, en ese intervalo. Los máximos y mínimos no van a cambiar, entonces, chan, chan. Ponele, una cosa así. Esa idea, ¿está? A ver si... Tiqui, tiqui. Epa, toque todo. Ahí va. Sí, aclaré ahí lo último, la animalada anterior. Ahí va. Bien, vamos a, si no tienen dudas de esto, vamos a las preguntas que tenían de derivada, ¿les parece? ¿Sí? Sí. Bien, vamos al práctico de derivada, creo que era el ejercicio 2, Martín comentaba eso, creo que, no me acuerdo si era Richard también que preguntaba algo de derivada, así que voy al práctico de derivada. 8 funciones, no, eso no. Práctico de derivada y extremos. Ahí va. El 2. Derivada en un valor. Se calcula. Estoy bien acá. ¿Era este, Martín? Sí, ese. El último, el 3 y el 4 en realidad. El 3 lo saqué por la propiedad esa del exponente, creo. Pero Ok. lo que no entendí es el ejercicio te dice que lo hagas por la definición. Sí, es verdad, es verdad. O Por sea, el eso límite. no me dio. Perfecto. Claro. Tenemos que usar la definición de derivada puntual.
Bueno, ahí vamos. Para que... tic, 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 ahí va. Ahí va. Y... ¿el 4 entonces? ¿Sí? Sí, prefiero el 4, sí. Dale, bien de bien. Vamos con el 4. Entonces, vamos a plantear el límite, la definición de derivada. Nos piden, queremos la derivada de 1 más 2 raíz de x en 4. Entonces, vamos al límite. La deriva, o sea, nos están pidiendo f' de 4. F' de 4 es el límite cuando x tiende a 4 de la vuelta, ahí, de f de x menos f de 4, o sea, 1 más 2 raíz de x, menos f de 4, que sería 1 más 2 por raíz de 4, 5, ¿no? Sí. Cuando ahí estoy escribiendo, por las dudas, estoy poniendo acá f de x, acá estoy poniendo f de 4. Bien. Todo esto sobre ahí va, x menos 4. Y ahora es cuestión de calcular este límite, y este límite siempre nos va a dar, si está todo en orden, si hicimos todo bien, nos debería dar de la forma 0 sobre 0 en principio, ¿no? Esto está claro que esto tiende a 0, y cuando x tiende a 4, esto tiende a 5 menos 5, esto también tiende a 0. ¿Sí? Bien, reordenamos esto acá, y nos queda de la forma límite de 2 raíz de x menos 4 sobre x menos 4. Ahí lo único que hice fue operar el 1 menos 5 cuando x tiende a 4. Y estos límites con radicales, cuando nos quedan indeterminados de la forma 0 sobre 0, los resolvemos tomando el conjugado. O sea, planteamos lo siguiente. Cuando x tiende a 4, de 2 raíz de x menos 4, multiplicamos y dividimos por esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros multipliquemos acá en el numerador, nos vamos a deshacer de la raíz y vamos a poder factorizar después y cancelar el x menos 4, que es lo que está generando la indeterminación. ¿Sí? Claro. Sí, yo hasta ahí había llegado, pero la parte esa de sacar factor común no me dio. Bien, acá al multiplicar, no se olviden que lo que estamos haciendo acá es, o lo que tenemos acá para operar, ¿no? Es una situación en donde estamos multiplicando a menos b por a más b. Y a menos b por a más b nos queda a cuadrado menos b cuadrado. Eso es lo que permite que cancelemos el raíz de x. Entonces, multiplicamos y nos queda límite de 4x menos 16. 4x, tal cual, menos 16. Exactamente, sobre x menos 4 por esa otra cosa. Y ahora, y ahora puedo factorizar en el numerador y me queda 4 por
x menos 4 ahí va. Cuando x tiende a 4 me olvidé de poner acá. Y ahora sí, lo que nos gusta hacer a todos, que es cancelar ahí. Y ahora volvemos a inspeccionar o a evaluar a ver cómo nos queda, ¿no? Entonces el límite cuando x tiende a 4, cuando x tiende a 4, esto tiende a 8. ¿Sí? 4 raíz de 4, 2 por 2, 4 más 4, 8. Y esto es 4. Así que esto nos queda. Un medio. Exacto. Sí, ¿sabes lo que yo hacía mal? Era que en la parte de arriba, cuando multiplicaba, yo me olvidaba de hacer el cuadrado de 2. De tipo, hacía solo encima de la raíz, Ah, entonces nunca me daba y estaba encerrado hace un día en eso. mirá vos, claro, está bien, sí. El 2S también forma parte del A. Ahí Claro. va. Claro, sí, sí. Perfecto. Buenas. Ahora entendí, perfecto. Muchas gracias. Dale. Bien, había otra por ahí de derivada que alguien había planteado. Profe, una pregunta. Sí, ¿Cómo nos podemos dar cuenta que tenemos que como que aplicar eso? bien. El de menos ama por ama. Sí, en los límites en donde vos tenés indeterminaciones del tipo 0 sobre 0 y hay involucrada una raíz, o sea, en los límites que son del tipo raíz de bla bla más o menos algo, es una herramienta que seguramente te da una mano bárbara. ¿Sí? Así, cuando tenés este tipo de sobre lo que sea y la indeterminación que generaste es del estilo 0 sobre 0, yo te diría que es muy probable si fuese apostador, apostaría que acá sale con esta técnica, que es una técnica, o sea, no es, claro, la conjugada, exacto. Sí, multiplicar y dividir por el conjugado. Sí, ¿está bien? Bien, depende, no siempre es así. El cero los límites del estilo 0 sobre 0 son una forma de indeterminación que no es la que uno más quiere. Muchas veces necesitamos de otras herramientas como cambio de variable, hay otras cosas, pero hay algunos 0 sobre 0 que son sencillos, entre los cuales están los que son así, polinomio, P de X, o sea, pongo P por polinomio, ¿no? Sobre otro polinomio. Estos polinomios sobre polinomios, cociente de polinomios, que es de la forma 0 sobre 0, olvídate, factorizás y ya está. No hay más remedio acá. ¿Por qué? Porque la indeterminación la está generando uno de los factores que es de la forma x menos alfa, que es raíz del polinomio. Y el otro tiene la misma raíz. Eso es lo que genera la indeterminación. Por no sé qué, por no sé qué. Entonces, en el momento que vos factorizás y cancelaste, te olvidaste, ya está. Entonces, acá va factorización, cuando tenés polinomio sobre polinomio y este es 0 sobre 0. Y después la otra son estas, en las que te aparece raíz de más menos algo, raíz de no sé qué, más o menos algo, sobre alguna otra cosa, conjugada. Porque acá transformás esto, lo transformás en un P de X, un polinomio, sobre
lo que te generaba la indeterminación acá por algo que te puede quedar cualquier choclo, pero no pasa nada, porque esto que va a quedar acá normalmente no tiende a 0. Y acá factorizás el polinomio y volvés a la situación anterior. Una vez que lo tenés factorizado, el x menos alfa se te va a cancelar con el x menos alfa de acá. Entonces te liberás de eso. Esas son, digamos, las dos situaciones en las que puedes decir, bueno, voy a terminar factorizando para cancelar el 0 sobre 0. Hay otros 0 sobre 0 que no se resuelven de entrada factorizando. Muchas veces terminás haciendo algún cambio de variable o alguna cosa de esas. ¿Está bien? ¿Sabes qué? Capaz en las versiones nuevas aparece yo. No. ¿Cómo te queda? No sabía que se podía hacer ese cálculo de límites con GeoGebra. No sabía. No lo había intentado. Richard, creo, estabas ahí con la mano levantada. ¿Puede Sí, ser? sí, no. Dale. Sí, yo te Decime. iba a preguntar sobre el ejercicio 3. Más que nada, me dificultaron cualquiera, me dio problema, pero específicamente el 3. Sería el 3.3. Bien. O sea, yo no. Calcular usando la definición. Lo que pasa es que esto te queda, te debe quedar un cuenterío importante. Sí, Yo como lo intentaría. abordé, fue con el límite de la derivada, o sea, me tomé un punto H, entonces de ahí veo cuando se acerca a 0 y el límite le igual a 0. Ok, usaste la definición de derivada con H, digamos. Sí, con H. Ok, Y, ok. y es re complicado, sinceramente. O sea, a mí se me Ok. hace. Sí, hay algunos de estos que no son triviales, digamos. El primero, sin ir más lejos, no es un ejercicio sencillo. Eh, Dame un segundo. El tercero, además, se parece, así que debe andar por lo mismo. Dame un segundito. Sí, capaz que hay una manera de abordarlo mejor. Para no hacer tanta cuenta, claro. Bien. Bueno. Intentemos. A ver. ¿Dónde está? Acá. A ver. Saca esto. Ahí va. Epa. Ok. Voy a traerlo. Ok. En 3. Ahí están viendo la pizarra, la cuadrícula esta. ¿Sí? Sí, sí. Está bien. Bueno, vamos a plantear la definición. ¿Sí? Porque creo que lo que nos pedían es eso, ¿no? Decía, ¿dónde está? Calcular a partir de la definición, ¿no? Calcular a partir de la definición las derivadas de las siguientes cuestiones. Ahí va. Entonces acá sería, queremos el límite cuando x tiende a A, para hacerlo en un punto genérico, ¿no? O sea, vale para cualquier x, de f de x
o sea, 1 sobre x a la n, menos f de a, o sea, 1 sobre a la n, sobre x menos a. ¿De acuerdo? Vamos a ver si sale. No me tocó la solución de este práctico, no sé si. Ok, y acá vamos a hacer como un denominador, digo yo, ¿no? En el numerador vamos a hacer como un denominador. Y el común denominador sería x a la n por a la n sobre a la n menos x a la n, límite de sobre x menos a, cuando x tiende a a. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora porque no veo el chat. Ahí, cualquier cosa abre en el micrófono, ¿está? Y bueno, vamos a plantear esto de 2 pisos. O sea, ese mismo límite cuando x tiende a quedaría de la forma a la n menos x a la n sobre x menos a por x a la n por a la n, ¿correcto? Bien. Bueno, todo esto para llevarlo a una forma un poquito más amigable y, en definitiva, a una forma polinómica. Este es el límite, es de los que estábamos conversando hace un ratito. Es un p de x sobre un q de x cuando ambos tienden a 0. Yo no inspeccioné, pero esto obviamente, y siempre, como les comentaba hoy, tiene que pasar cuando yo planteo la definición de derivada, tiene que pasar que esto tiende a 0. Es correcto, cuando x tiende a, esto es a la n menos algo que tiende a la n, tiende a 0, sobre algo que tiende a 0, correcto, esto tiende a 0, ¿tá? Eso es lo que tiene que quedar, está bien. Entonces estoy en una indeterminación que es de la forma polinomio sobre polinomio, y lo que voy a tener que hacer de alguna forma es factorizar. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué voy a factorizar acá? Porque yo sé que puede estar complicado la factorización, pero lo A que la voy a n menos x a la n, porque los dos tienen el mismo oponente pero diferente base. pero ¿cuál es el factor que quiero, que me interesa? ¿Cuál es el factor que me está generando El x menos a. el x menos a? Yo voy a tener que poner esto como x menos a por, suerte en pila, sobre x menos a por x a la n por a la n, ¿correcto? Y ahí no se podría tipo hacer lo que está dentro del paréntesis, hacer a la n menos 1, por ejemplo. Menos x a la n menos 1. Me mataste. Yo O sea, no sé, o como, sea, sí, no sé, capaz sí, no pero sé. mi cerebro viene por acá. Dice, necesito esto, a lo que le metí el signo de interrogación ahí, ¿correcto? ¿Sí? Necesito eso. Sí. Ese, en realidad, para poder factorizar x menos a, yo lo que voy a tener que hacer es tomar a esta cuestión, para, verde, verde, verde. ¿Por qué no me? Ah, porque está esto. Ahí, ahora sí. Es tomar esta cuestión y dividirlo entre x menos a, y eso es lo que me va a permitir encontrar el signo de interrogación que me está faltando. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Entonces, lo que tengo que plantear es un cociente, es una división de polinomios. Eso es lo que mi cerebro... Epa, ¿qué pasó acá? Ey, ey, ey. Toqué algo que no tenía que tocar por correr un cosito. Ahí va, X tiende a, sí. Para, déjame arreglar
Ahí. Me mandé una macana y borré lo que había escrito recién en el pizarrón por sacar por sacar el cartel de Zoom y no funciona con el borrar. Mirá, ahí se ve el pizarrón. Yo pongo, mira, no me da para deshacer y en este que está en blanco no me da para deshacer. Voy a ver si, así no tengo que escribir todo de vuelta. Voy a ver si... ¿Querés que escriba lo último, Marcelo? eh, a ver, déjame ver si me... Yo la tengo No, no la captura. aparece. ¿Vos No tenés sé la si se captura? puede enviar Si no al chat. te dictamos. No, es solo por el embole, pero la gran... Es solo el embole de no volver a escribir todo lo mismo. Pero, pasa nada, pasa nada. Ahí, escribo, pasa nada. Ahí se está viendo el pizarrón, ¿sí? Sí. Bien. Por lo menos arrancamos de lo último, de la última idea, ¿no? Que era, estábamos por acá. Teníamos el límite de a a la n menos x a la n sobre x menos a por a la n, x a la n. ¿Puede ser? Con x tendiendo a. Sí, eso. Ahí va. Exacto. Entonces, lo que nosotros vimos que iba a tener que pasar es que íbamos a tener que factorizar x menos a acá, y acá me iba a quedar lo que desconozco, pero quiero saber, sobre x menos a por... Vamos a Ya lo envié escribirlo hace un bien. rato al chat, pero bueno. ¿Qué? Perdón, ¿qué? Que ya le había enviado la captura al chat, pero bueno, ya para Buenazo. desarrollar Yo igual lo que pasa es que voy a tener que retomar de acá, lo voy a tener que escribir, o sea, Sí, obvio. buenazo, bien de bien. Ahí va, nuestro signo de interrogación. Ahí va. Y ahí estábamos. Entonces vamos a tener que hacer la división. Y se me ocurre, yo qué sé, a mí me parece que la manera más práctica de hacer esto es Ruffini. Quiero decir, yo ya sé que una raíz de este polinomio es A. Entonces vengo y planteo el polinomio. O sea, x a la n más 0 más 0, más, perdón, menos x a la n, más a la n. Este es el polinomio. Entonces voy a usar Ruffini. Y cuando uso Ruffini me queda el coeficiente menos 1, 0, 0, 0, puntos suspensivos, a la n. Pensando en hacer la división de una manera sencilla. Y acá la raíz que tengo es a. ¿Está bien? Sí. Ahí va, entonces, menos 1. Viejo y querido Ruffini, ¿no? Menos a. Menos a. Menos a cuadrado. Menos a cuadrado. Menos a cubo. Y así, ¿no? Menos a cubo. Punto suspensivo. No, menos a la cuarta. No, acá serían los puntos suspensivos. Punto suspensivo. Hasta que llego a menos a la n. ¿Correcto? Y ahí me da 0. Pero lo que a mí me interesa es esta parte. Estos que están acá son los coeficientes de mi desconocido. Entonces mi desconocido va a tener un grado menos que este. O sea, ¿no? Porque estoy dividiendo entre x menos a. Entonces me queda menos x a la n menos 1, ¿correcto? ¿Sí? Sí. Menos a x a la n menos 2 menos a cuadrado
x a la n menos 3, tiki, 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 hasta el a va aumentando su exponente, cada vez más, cada vez más, cada vez más, y el n disminuyendo su exponente. Entonces el término independiente me queda a la... ¿cómo quedaría? A n la menos 1. n menos 1, x. Sin x, porque me queda el término independiente. X a la 0 sería. X a la 0. Déjame contar. A ver. Tenemos... ¿Cuántos términos serían? Estos serían n. Ahí va, x a la n. N menos 1, n más 1 términos. N más 1 términos. Y si no estoy contando mal, sería a la n, porque son n términos. Menos a la n, porque es el que queda acá, el último, que está con signo negativo. Entonces acá está el factor que me faltaba ahí. ¿De acuerdo? Para que a ver si... No, bien. Entonces, reescribimos el límite, ahora que conocemos esto, reescribimos el límite cuando x tiende a d. El x menos a sobre x menos a, que se cancela, lo voy a escribir así nomás para tener espacio. El x menos a sobre x menos a, que se cancela, tiki tiki. X a la n sobre a la n, y acá el de rojo. Menos x a la n menos 1 menos a x a la n menos 2, etcétera, etcétera. Menos a la n. Bueno, ¿hasta ahí todo en orden? Pero, Y sí, acá, a ver, sí, hay una forma más elegante de escribir esto que es con sumatoria, ¿no? O sea, uno podría decir esto es en realidad la sumatoria de igual 1 a igual n de menos a la tal cosa por x a la tal. Desde Pero 0 debería arrancar para cancelar los primeros y los últimos, la a, la x y la a, ¿no? te necesitamos un 0, tenés razón, y desfasar el exponente en el a y en el x, es verdad. Sí, sí. Pero no, Quédate, no, ya tranquilo, estamos fritos, boludo. Ya estamos tranquilo. fritos. Ya, Igual, a ver, está bueno, este problemita está bueno para practicar. Para practicar está bueno porque te hace pensar, inclusive aún viendo la solución, de repente no sé qué dice la solución, pero no debe estar súper detallado. Entonces hay cosas que uno les tiene que buscar la vuelta, a ver de dónde salieron, ¿no? Es más bien. ¿Qué profe, para ejercicio? practicar, yo este ejercicio me quiero pegar un tiro, no lo entiendo. 3-3, creo. El 3 de 3-3, derivada, creo. sí. Yo tengo una duda, ¿de dónde salió el A? ¿Por qué es raíz A? Eso es lo que no entendí yo. ¿Por qué usted agarró para hacer Ruffini y puso el A? Porque lo que pasa es que cuando nosotros vamos a calcular la derivada esta, queremos la derivada en x igual a. Y en x igual a, el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0. Sí, Como el numerador tiende a 0, con x igual a, es una raíz. ¿Sí? sí, Entonces por eso claro. fui a Ruffini, porque quería... Sí, no. Es que, ¿sabes lo que pasa? Si nosotros usamos la notación de sumatoria acá, es realmente, o sea,
la idea también es que se entienda la solución, ¿no? Que todos entendamos la solución. Y escribirlo en el formato de sumatoria es, digamos, formalmente es más correcto, pero no estás logrando el objetivo, que es que la gente entienda lo que hiciste. Sí, tenés ahí. Tenés ahí para compartir, bicham. A ver, para que me quede en el chat. Tenemos las notas del primer ejercicio que hicimos. Sí, claro. Eh, ahí va, para. Sí, cuando quieras. No sé si está habilitado. ¿No está habilitado? A ver. Advanced. One participant. Who can share. No me deja. Acá. All participants. Bien, ahí debería. Ahí va. Sí. El menos adelante. Sí, tal cual. Es el de abajo. Es solo cuestión de calcular el límite. Ahora ya cancelamos la indeterminación, entonces ya queda. Mientras vos compartís ahí, yo voy guardando el TXT de hoy y lo mando por el chat para que... O sea, este ejercicio es como hacer la demostración de por qué se cumple la propiedad esa de la potencia. De que tener exponente. Exacto. Esa regla de derivación que esa regla de derivación en la que decís, bueno, la derivada de x a la n o de 1 sobre x a la n, ¿da tanto? Bueno, ahí estás haciendo la demostración. Exacto. Ah. Va junto, porque lo hice en el mismo archivo, Save As, va junto con una de las clases que tuvimos, o sea, los apuntes anteriores, aparecen los apuntes de una clase que tuvimos antes, pero no le den bolilla. ¿Está? Un punto .txt, ahí voy. Ahí quedó. Y entonces ahora mando por el chat lo de los apuntes. No, para. Chat. Tikiti. Ay, no me deja. ¿Mandar archivo? Ah, no, acá. Everyone in meeting. Eso. Send file. Ahí va. Escritorio. ¿Cómo es esto? Apuntes de... Acá. Ahí fue, el TXT. ¿Ok? Y comparto el pizarrón y terminamos de escribir lo de la derivada. ¿Está? Que es lo que aparece ahí en las soluciones, que es este mismo límite, ahora ya es cuestión de calcularlo. O sea, después que cancelas la indeterminación, te queda límite de, lo que hacen las soluciones, sacar el menos para afuera, x a la n menos 1, pi, menos a la n, queda más a la n, sobre x a la n, a la n, cuando x tiende a a. Entonces, ¿qué pasa? Cuando x tiende a a, esto tiende a la n menos 1, ¿sí? Más a la n menos 2, más a la n menos 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces factorizás a la n. O sea, este límite te termina dando a la n por un montón de cosas sobre a la n acá abajo, x a la n, perdón, 2a a la n. Escribí cualquier cosa. Chan, chan, chan. ¿Cómo era?
Acá, n veces a a la n menos 1 sobre a la 2n. Ahí está, porque la estamos multiplicando. A la 2n. ¿Sí? Ahí es lo que hace es sumar y ta. Y ahí está. Y bueno, y ahora operar con potencias. Entonces nos queda a la 2n a la n menos 1 sobre a la 2n. Entonces esto nos queda igual a menos n sobre a la n más 1. Esto es propiedades de potencia. Y esto, para pasar de acá a acá, piensen que cada término en lugar de x es a, porque como x tiende a, es eso. Y ahí quedó. No vamos a poner para el parcial algo como esto, sobre todo porque en todo caso puede llegar a ser el de desarrollo. Pero en general no. ¿Está? No, yo qué sé, somos muchos pensando ejercicios y 2/3, ¿tanto es? ¿Sí? No. Digamos que es como complejo. Yo me atrevería a decir que no iría. Una cosa así. Dale. Hacemos fuerza, ¿verdad? Sí, no, Gracias. además hay un tema de tiempo, tenemos que, es un ejercicio de los que llevaría mucho tiempo, pero yo qué sé, a ver, quiero decir, de derivada y de inducción, los de inducción en general me pueden llevar tiempo, y de derivada e inducción, no habiendo tanta cuenta, no sería tan loco tampoco. Sí, creo que son 2 horas, pero no me acuerdo. Sí, sí, el jueves seguro no nos dio para otra cosa, pero el jueves a lo mejor pueden meter algo de extremos. Y fíjense, a medida que uno repasa e intenta ejercicios, también se generan nuevas dudas. ¿Está? Ahí lo bichan con Dalia la que viene. ¿Está bien? El jueves, en la misma hora de clase. ¿Está? Muchas gracias, Marcelo. ¿Puedes compartir lo último? Porque no lo puedo terminar de copiar. No Sí, puedo sí. sacar la captura. Ahí voy, ya comparto. Ahí. ¿Está bien? Sí, gracias. Buenazo. Bueno, gente, que anden bien. Nos estamos viendo y a meterle. Gracias, Por favor, profe. nos Pase vemos, un bien, nos gusto. vemos. Chau, chau. Claro que vas a profe.